que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos, queremos recordarte que nos sigas en las redes sociales como Iglesia Jubileo y no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Los servicios de esta semana serán los días martes y sábado a las 7:30 de la noche y los días domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. Aleluya. Queremos bendecirte a ti que nos estás viendo a través de una pantalla. Queremos pedirte que llames a tu familia, a tus amigos, a que se sienten ahí contigo y que juntamente con nosotros podamos exaltar el nombre del Señor. No importa que no estemos en una congregación, que no hayas venido tú, pero te aseguro que la presencia del Señor va a llegar hasta donde tú estés, porque su palabra dice que donde 2 o 3 estemos congregados, ahí estará Él. Amén. Así que te invito a que tú puedas levantar tus manos, cantar y alabar con todo tu corazón al Señor. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Ahí donde tú estás, acompáñame con tus palmas, porque la presencia de Dios va a descender en tu hogar.
a ti, Señor, por permitirnos, Padre, alabarte, Señor Jesús. Hoy queremos, Padre, pedirte que inclines tu oído hacia nosotros. Inclina tu oído, Señor, y escucha la adoración que sube como perfume, Señor, desde cada hogar, Señor Jesús. Cada familia, Señor, te proclama, te confiesa, te reconoce. Ahí en tu casa, acompáñame a orar al Señor. Y que la presencia del Señor pueda inundar tu ser, tu casa, a tu familia.
cual yo vivo, la razón, Señor, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti, oh Señor. Te adoro, oh, te adoro a ti, Señor. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte, oh Señor, para bendecirte, oh Rey de Reyes. Fuimos creados para adorarte, para bendecirte, oh amado, para bendecirte, para adorarte, para darte la honra, oh amado la razón de todo eres tú, la razón de mi existir, la razón, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Rey, Te invitamos a que nos ayudes a recaudar víveres no perecederos. De los días martes, jueves y sábado de 8 a 12 de la mañana estaremos recaudándolos en nuestra iglesia. Para esta y más información puedes inscribirnos al WhatsApp de Iglesia Jubileo 4824 3272. Bendiciones. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por estar con nosotros. Es un privilegio nuevamente poder llegar hasta su hogar, a la intimidad de su casa. Gracias por ese privilegio de permitirnos llegar, y queremos en esta hora poder ministrar una palabra de parte del Señor. Sabemos que hoy es un día muy especial porque es el día donde nos reunimos para sentarnos a la mesa del Señor. Espero que usted esté preparado con los elementos, tanto el pan como la copa, que usted nos permita poder ministrarle esta palabra, y posteriormente vamos a participar todos de la mesa del Señor. Así que vamos a hacer una oración para dar inicio, suplicándole al Señor que Él nos respalde, que Él nos bendiga, y que a través de su palabra nosotros podamos ser ministrados. Padre que estás en los cielos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te agradecemos de una manera muy especial porque nos permites poder estar, Señor, aquí. Gracias, papito lindo, porque tú eres bueno.
porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, Señor, porque nos permites acercarnos, Señor, hoy a tu mesa. Permite que la palabra que hemos de ministrar sea una palabra de vida, una palabra de restauración, una palabra que traiga cambio, Señor, a nuestra vida y que sobre todo nos lleve, Señor, a buscar agradarte en todas las cosas que hagamos. Por favor, te lo estamos suplicando, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, como hemos enseñado en el pasado, hay muchas sombras, figuras que vemos en la Escritura de cómo Dios va a sellar a su iglesia para que de esta manera un día se encuentre con Él. Dentro de esas sombras, figuras que podemos ver en la Escritura, está lo que dice el libro de Ezequiel capítulo número 9, donde se describe definitivamente, hermano, que una de las formas de sellar es a través de la letra Tau o Tau, como nosotros la conocemos. Y sabemos que esta es la última letra del alefato hebreo. Es decir, que hermano, por eso es que esa letra tiene una connotación de lo que es aprobación, de final de un proceso o de terminación de algo. Entonces quiere decir, hermano, que si esa es la última letra, entonces es la letra número 22. Y como hemos dicho en otras oportunidades, hermano, cuando nosotros vamos a hacer una comparación con lo que son los libros de la Biblia, sabemos que hay 66 libros en la Biblia. Si 66 lo dividimos entre 22, eso nos da 3 exactamente. Eso significa que hay 3 libros, números 22 en la Biblia. Y esto, hermano, definitivamente nos da una semblanza de lo que debería de ser el sello para la iglesia, porque es bien impresionante darnos cuenta, hermano, que esos 3 libros, números 22 en la Biblia, el primero de ellos es el libro del Cantar de los Cantares, que nos habla de amor. Y creo que la iglesia, una de las cosas que tiene que estar haciendo actualmente es amando al Señor con todo su corazón. Recordemos que la Escritura dice que en el final del tiempo, a causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, y eso mismo fue lo que le reprendieron, le recriminaron a la iglesia de Éfeso, que había perdido su primer amor. Entonces creo yo, muy, muy importante, hermano, el hecho que la iglesia tiene que estar muy ferviente en su amor para con Dios. Por el otro lado, vemos que el segundo libro, número 22 en la Biblia, es el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos, algo que marca, algo que define ese libro es, hermano, definitivamente el derramamiento del Espíritu Santo. Normalmente nosotros conocemos ese libro como el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero debería ser de los Hechos del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo el que se derramó para que todo empezara en aquel momento. Entonces creo yo, hermano, que esa es otra cosa indispensable en la iglesia del Señor Jesucristo, estar llena del Espíritu Santo. No solamente tener al Espíritu Santo, porque yo sé que todos los que hemos conocido al Señor ya tenemos al Espíritu Santo, pero ahora se necesita ir a la otra etapa, a la otra dimensión, y esa otra etapa, hermano, es precisamente ser bautizados con el Espíritu Santo. La vida de un cristiano va a dejar de ser normal hasta el momento que descienda el Espíritu Santo y lo llene, lo bautice y lo cubra. Hermano, definitivamente la vida va a ser distinta. Entonces, esa es otra parte, digámoslo así, de lo que es el sello de la iglesia que se está preparando para el encuentro con el Señor. Y la tercera, pues sería el libro de Apocalipsis, que nos habla, hermano, de lo que es la revelación. Y la revelación, hermano, es algo que en el final del tiempo nosotros vamos a necesitar demasiado. Fíjese que esto es muy importante. Porque, hermanos, si nosotros vemos algunas cosas que se escriben en la palabra, dice que la gloria de la casa postrera va a ser mayor que la primera. Entonces quiere decir que la revelación en el tiempo final, en este tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir, que es un tiempo maravilloso, precioso, pero es un tiempo de mucha tiniebla, de mucha oscuridad, entonces vamos a necesitar de la luz, de la revelación para poder caminar en medio de las tinieblas. Yo creo que el Señor está dando mucha revelación y definitivamente que es necesario para no ser engañados. Ahora, si nosotros nos damos cuenta,
ahora voy a añadir otro elemento más, y es el apóstol Juan. El apóstol Juan es conocido como el discípulo a quien Jesús amaba, o el apóstol del amor. Así es conocido Juan. Y vemos otra situación en la Biblia, y es que a mayor amor, mayor revelación. Esto, hermano, está bien determinado en la Escritura. Juan, que era el discípulo del amor, fue el que mayor revelación recibió de los acontecimientos del tiempo final. Si nosotros vamos en el caso del Evangelio según San Lucas, a Lucas le dieron un capítulo de lo que es revelación del tiempo final. A Marcos le dieron un capítulo de revelación del tiempo final. A Mateo le dieron un capítulo de revelación del tiempo final. Pero cuando vamos nosotros a ver el Evangelio según San Juan, nos damos cuenta que a él en su Evangelio no escribió nada de la revelación del tiempo final. Pero, hermano, nos damos cuenta que hay un libro completo llamado precisamente Revelación, hermano, o Apocalipsis, que ahí se describen todas las cosas. Entonces, aquel discípulo que más amaba, más revelación se le dio. Esto nos lleva a nosotros a pensar entonces, hermano, definitivamente que en las epístolas, en el Evangelio y en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar una revelación extraordinaria. Y dentro de esas revelaciones, algo que llama la atención, hermano, es que ahí aparece un hombre llamado Juan también, pero ya no Juan el apóstol, sino Juan el Bautista, a quien, eso estoy hablando del Evangelio según San Juan, a quien cuando el Señor aparece para ser bautizado en el río Jordán, entonces Juan lo identifica. Juan tuvo una revelación. Por eso decía que en los libros de Juan vamos a encontrar mucha revelación. Y lo que ve Juan el Bautista, hermano, es precisamente que se le aparece Jesús, pero como el Cordero. Juan lo ve, y cuando lo ve venir hacia él, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces quiere decir que hubo una revelación. Más adelante en ese mismo evangelio, Jesús se presenta, hermano, como el yo soy, y empieza a declarar, hermano, en varias oportunidades, por lo menos en unos 7 versículos de la Escritura, Jesús dice lo que Él es decir, que ahí hay una revelación. Pero algo que me llama a mí la atención es que Jesús sí dice: yo soy, y ahorita vamos a ver eso, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, empieza a declarar lo que Él era, su identidad, por así decirlo, en esa etapa, pero Él no dice: yo soy el Cordero. Pero ese Cordero lo identificó Juan el Bautista. Entonces, la pregunta aquí sería: ¿por qué? Juan lo identifica, Juan Bautista lo identifica como el Cordero, y por qué Jesús no se presenta como el Cordero? Y veamos esto y vamos a responder esa pregunta. Vamos aquí entonces a ver las veces que Jesús determinó lo que Él era. Por ejemplo, en Juan capítulo 6 versículo 35 dice Jesús: yo soy el pan de vida. Y ahí sigue describiendo, perdón que no le puse los versos, solamente las citas, pero hermano, me interesa avanzar un poquitito. Y fíjese, luego en capítulo 8, versículo 12, dice el Señor: yo soy la luz del mundo. Entonces ahora ya no solamente se presenta Él como el pan de vida, sino como la luz del mundo. Después dice: yo soy la puerta de las ovejas. Aquí ya el Señor está hablando de otra de sus etapas. Luego dice en Juan capítulo 10, verso 11: yo soy el buen pastor. En el 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. Y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por último habla el Señor diciendo: yo soy la luz verdadera. Ahora, a mí me llama mucho la atención porque el Señor empieza en el Evangelio según San Juan diciendo: yo soy el pan de vida. Y luego dice: yo soy la vid verdadera. Si nosotros vemos, hermano, estas dos cosas, nos está hablando precisamente de la Santa Cena. Es decir, que la Santa Cena encierra, hermano, una revelación extraordinaria. Para poder tener la identidad completa de Jesús, necesitamos nosotros estar participando de la Santa Cena. Recuerdes, hermano,
que la Santa Cena siempre abre los ojos hacia una nueva dimensión. Por ejemplo, cuando Melquisedec se le presentó allá en el libro de Génesis a Abraham, hermano, y le trajo pan y vino, dice la Biblia, hermano, que él pudo reconocer, darse cuenta quién era Melquisedec, y al darse cuenta pudo diezmar. Cuando el Señor también se le presentó a aquellos dos discípulos, cuando iban caminando hacia Emaús y que llegaron precisamente a esa aldea, se quedaron ahí cuando se sentaron a la mesa y el Señor partió el pan, entonces ellos lo reconocieron, es decir, que hubo una revelación. Y así podríamos decir, hermano, se habla también, por ejemplo, de Judá como una sombra, hermano, que cuando él probó el vino sus ojos brillaron. Entonces quiere decir que la Santa Cena siempre nos va a traer una revelación. En este caso es una revelación extraordinaria, porque aquí, hermano, empieza el Señor hablando del pan y termina hablando del vino, pero de la vid, que es el vino, ¿verdad? Pero cuando vemos lo que hay intermedio, hermano, todas estas cosas definitivamente encierran, hermano, una riqueza muy extraordinaria de parte del Señor. Entonces, definitivamente, hermano, es necesario que nosotros entendamos que hay un misterio en la Santa Cena que nosotros tenemos que descubrir, y que precisamente nosotros, en la medida que nos vamos acercando al Señor, vamos dándonos cuenta, hermano, de esa bendición extraordinaria. Ahora, la pregunta que yo le decía, ¿y por qué el Señor? Hermanos, veamos aquí estos pasajes, ¿verdad? ¿Por qué el Señor, en el caso de Juan, se le fue revelado a Juan el Bautista y él no dijo que él era el Cordero? Porque yo creo, hermano, que definitivamente saber quién es el Cordero brota como la necesidad de tener salvación, la necesidad de poder disfrutar de la bendición de este evangelio precioso. Entonces, aquí mire lo que dice Juan capítulo 1, verso 29. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Es decir que Juan el Bautista, hermano, aquí lo identifica como el Cordero de Dios. Juan era un hombre, hermano, extraordinario. La Biblia dice de Juan el Bautista que de los nacidos de mujer ninguno como él. También dice la Escritura que fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Es decir que Juan, hermano, realmente era un hombre tremendo, era un hombre extraordinario, era un hombre ejemplo, era un eslabón, hermano, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir que era un link prácticamente Juan, hermano, y era sobresaliente en muchas de las cosas. Y aquí nos damos cuenta que tiene esa revelación que más adelante en el versículo 35 y 36 lo vuelve él a repetir. Dice: al día siguiente Juan estaba otra vez con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Es decir que en dos oportunidades Juan lo identifica como el Cordero de Dios. Entonces, hermano, si hemos entendido que cuando algo se repite dos veces es porque Dios está confirmando, es porque Dios está certificando, es porque Dios está marcando una importancia, es porque Dios está diciendo: esto le tienen que prestar atención. Aquí hay un secreto, aquí hay un misterio, aquí hay cosas que ustedes tienen que entender, tienen que tener una revelación de quién es el Cordero. Eso es lo que el Señor estaba marcando ahí. Entonces yo, hermano, quisiera hablar en esta oportunidad de este tema que yo le he denominado las facetas del Cordero y sus ministraciones, porque el Cordero se presenta en diferentes facetas y ya lo vamos a ver ahorita, hermano. Mire, definitivamente hablar del Cordero, me refiero a Jesucristo, ¿verdad? El Cordero de Dios. Hablar de eso es un misterio. Es un misterio que tiene que ser revelado y tiene que ser entendido, porque no basta con tener una revelación. Hay gente que tiene revelación, pero no entiende la revelación que tiene y se desvía tras una revelación. Quizás la revelación venía de parte de Dios, pero la falta del entendimiento hizo que en algún momento, hermano, se pudieran desviar. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo se presenta el Cordero. Cordero, diría alguien, Cordero es Cordero, hermano. Sí, pero se presenta de diferentes maneras. Veámoslo aquí en la Escritura.
Y vamos a empezar precisamente con ese versículo donde Juan lo identifica. Porque aquí dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero del Padre, el Cordero enviado del cielo, el Cordero que viene desde el mismo trono de Dios. Dice, pero ese Cordero trae una administración, trae un beneficio, trae, hermano, una bendición para nosotros. Y la bendición es que el Cordero viene a quitar el pecado del mundo. Mire, en el Antiguo Testamento, hermano, y esto es maravilloso, porque en el Antiguo Testamento habían sombras, habían figuras. Usted sabe que se tenían que presentar diferentes tipos de ofrendas, pero la ofrenda por el perdón, la ofrenda como expiación, la ofrenda de reconciliación con Dios, era una ofrenda que se presentaba a través de un cordero. Y eso, hermano, el pueblo de Israel lo hacía, hermano, continuamente, todos los días hacían aquello. Ahora, lo tremendo de esto es que eso marcaba al Cordero de Dios que iba a venir más adelante, porque aquella ofrenda que ellos presentaban el día de la expiación, cuando el sacerdote entraba con sangre del cordero hasta el lugar santísimo una vez al año, pero él lo que obtenía era, hermano, perdón por un año. Pero eso, como le digo, solo una sombra, una figura, y estaba apuntando al Cordero que iba a venir más adelante. Este Cordero que ya no iba a cubrir los pecados por un año, sino que los iba a quitar, los iba, hermano, los iba a hacer de una vez un lado. La Biblia dice que nuestros pecados nunca más el Señor se acordará de ellos, sino que los echará al fondo de la mar. Eso es maravilloso, eso es precioso. Entonces, el Cordero se presenta primero como el Cordero de Dios, el Cordero del Padre, el Cordero que viene a quitar el pecado del mundo. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Aleluya. Entonces, la primera administración que nosotros como hijos de Dios necesitamos entender es que el Señor viene como Cordero de Dios, como Cordero del Padre, como la ofrenda que viene del cielo, como la ofrenda, hermano, que hoy nos expía de los pecados, como la ofrenda que hoy nos liberta, como la ofrenda que hoy nos lava, hermano, de nuestros pecados. Eso es maravilloso. Es decir, que el derramamiento de la sangre en la cruz del Calvario por el Cordero de Dios, lo que estaba haciendo, hermano, era que nos estaba nosotros limpiando. Esa sangre, hermano, que aún a la fecha permanece viva, porque esa sangre que se derramó se presentó en el lugar santísimo. Esa sangre está en la jofaina, en ese recipiente donde el sumo sacerdote entraba. Pero aquí el sumo sacerdote era Jesús mismo. Él mismo entró con su sangre para presentarla delante del Padre y de esa manera liberarnos de nuestros pecados. Por eso, mire, hermano, el diablo, que el Señor lo reprenda, siempre va a querer estarte recordando tus pecados. Siempre te va a querer estar asustando, siempre va a querer estarte acusando, siempre va a querer estarte señalando, siempre va a querer, hermano, recordarte aquellas cosas que hiciste antes. Pero ahora viene el Señor y nos recuerda a nosotros que el Cordero de Dios que Él envió es para quitar el pecado, es para borrar el pecado, es para anular el pecado, es para lavar nuestros pecados. Ciertamente, no es que tú y yo no hayamos cometido pecados, sí los cometimos, pero cuando creímos en el sacrificio de Cristo, cuando lo recibimos a Él en nuestro corazón, entonces Él vino y con su sangre nos limpió de todos nuestros pecados. Ahora podemos tener paz delante de Dios porque ya fuimos perdonados, y como ya fuimos perdonados, entonces ya no hay acusación y ya no hay acusador. Por eso es que la Biblia dice: ¿quién acusará a los escogidos de Jehová? Hermano, no permitas que el enemigo te esté acusando, porque el Cordero de Dios, la primera faceta en la que Él se presenta, la primera forma como Juan cuando lo ve, lo identifica, es: ahí viene el Cordero de Dios. Sí, pero lo vio como Cordero,
Pero de una vez dijo cuál era la administración que traía como cordero de parte de Dios. Y la administración es que Él venía a borrar, a limpiar, a quitar, a anular, hermano, los pecados. Porque Él se presentó con su propio cuerpo, con su propia sangre. Se presentó delante del Señor. ¿Para qué? Para que nuestros pecados hoy fueran borrados delante de Dios. Así que yo te quiero decir en el nombre del Señor, tienes que entender que el perdón no depende de la penitencia, no depende de lo que tú puedas hacer. El perdón depende que tú creas en ese sacrificio y que ese sacrificio en la cruz es suficiente para perdonarte a ti. Por grave, hermano, por complicado, por difícil que sea lo que tú hiciste, tú tienes que saber que el Señor ya te perdonó. Aleluya. Bueno, avancemos. Mire otra faceta de cómo se presenta el Cordero. El pasaje de la Escritura, estoy leyendo Hechos capítulo 8, verso 32. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo. Primero se presenta como el Cordero de Dios, como el Cordero del Padre, como la ofrenda del Padre. Ahora se presenta como el Cordero mudo, y como Cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Mire hermano, la palabra del Señor nos enseña que en el libro de Eclesiastés, que hay diferentes tiempos. Y dentro de esos tiempos, dice la Biblia, hermanos, siempre esos tiempos están en pareja, ¿verdad? Dice, hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. Y el Cordero de Dios se presenta, hermano, aquí como el Cordero mudo, como el Cordero que no abrió su boca. En el libro de los Salmos, capítulo 39, verso 9, dice, mudo me he quedado, no abro la boca, porque tú eres el que ha obrado. Es decir, hermano, que hay tiempos que Dios permite que tú hables. En el libro de Proverbios dice, hermano, que hay ante el necio, el sabio debe de callar. Pero también dice que al que al necio le contestes como se merece para que no crea que es sabio. Es decir, que ante el necio hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. Pero aquí, hablando, hermano, del Cordero mudo, sabe que a veces, hermano, el Señor quiere que tú calles. Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, estaba siendo llevado precisamente al sacrificio. Y aunque podía defenderse, porque él, hermano, no era culpable de lo que le estaban, no era culpable, ¿cómo diríamos? En sí mismo no era culpable. Claro, al final sí era culpable, porque él es lo que estaba haciendo, él llevando nuestros pecados, nuestras rebeliones, todo estaba cayendo sobre él. Entonces ahora viene el Señor, hermano, y una de las cosas que hace es que enmudece, es que calla, pudiendo y teniendo el respaldo para poder hablar, teniendo la solvencia para poder hablar, no lo hizo, sino que lo que hizo fue que cayó delante del Señor. Es decir, que cayó de callar, ¿verdad? No de caerse, sino de callar. Hermano, cayó. Pero mire, yo veo que hay tiempos en los cuales nosotros tenemos que aprender a callar, porque hay alguien más que habla por nosotros. Y eso fue lo que pasó con Jesús cuando Juan el Bautista. Entonces, hermanos, en el libro de los Salmos, capítulo 39, versículo 9, dice, mudo me he quedado, no abro la boca, porque tú eres el que ha obrado. Entonces, algo que podemos ver aquí, hermano, definitivamente es el hecho de que hay momentos en los cuales nosotros tenemos que aprender a callar, porque cuando callamos, entonces va a haber alguien que habla por nosotros. Miren el caso del Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando Él fue al río Jordán, dice la Escritura, hermano, que había una discusión, había una contienda, había un debate entre Él y Juan el Bautista. Juan el Bautista no lo quería bautizar y el Señor Jesucristo le insistía diciéndole, no, es que así conviene que cumplamos toda justicia. Pero cuando Él se fue a bautizar, Él lo estaba haciendo por obediencia, y cuando Él salió en aquel momento del bautismo, entonces se oyó la voz del Padre. Mire qué tremendo, porque, hermano,
A veces nos cuesta a nosotros callar. A veces nos cuesta realmente a nosotros quedarnos en silencio y hablamos tanto, pero en ese momento Jesús se va a bautizar en obediencia a la ley del Señor, en obediencia al Señor mismo. Y nos damos cuenta aquí, hermano, que entonces en ese momento se oye la voz de agrado de parte del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Entonces yo creo que nosotros tenemos que aprender a saber cuándo hablar y cuándo callar. Dice inclusive la misma escritura, hermano, que cuando el sabio calla, que cuando el necio calla, es tenido por sabio. Entonces quiere decir, hermano, que en esta faceta el Señor nos enseña a nosotros a que dejemos que el Padre, a que nuestras autoridades hablen por nosotros. También sucedió cuando el Señor Jesucristo fue, hermano, al monte conocido como de la transfiguración. Ahí usted sabe que se presentó Elías, se presentó Moisés, y siempre lo he dicho, hermano, que este era el momento donde estaban examinando al Señor, porque estaba el representante de la ley, Moisés, y el representante de los profetas, Elías, y lo estaban examinando. Y después de haber estado hablando ellos ahí, hermano, también dice que vino una nube y se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, a él óiganlo. Entonces era la voz de aprobación de parte de Dios, hermano, que estaba diciendo: ok, en el pasado hubo otra forma de hablar, pero ahora la forma como yo les voy a hablar ya no es a través de los profetas, sino que ahora, dice inclusive el libro de Hebreos, hermano, que habiendo hablado en otro tiempo y en otras épocas por medio de los profetas, hoy nos habla por medio del Hijo. Ese era el momento donde Él estaba hablando, en donde Él estaba diciendo y dándole su aprobación al Hijo, para que a partir de ahí se oyera la voz del Señor Jesucristo. También sucedió cuando Él fue al sepulcro, hermano, que nosotros nos damos cuenta que el Señor Jesucristo empieza a clamarle al Padre y diciéndole: Padre, yo sé que siempre me oyes, pero a causa de estos, y empieza ahí el Señor a suplicarle al Padre que el Padre pueda hacer un milagro, y después clama Él a gran voz: Lázaro, ven fuera, y empieza Lázaro, hermano, sale de aquel lugar. Pero en unos versos más adelante, entonces Él le dice: Padre, glorifícate tú, como siempre lo has hecho. Y entonces el Padre también le da su respaldo al Hijo. Es decir, hermano, que yo creo que nosotros tenemos que aprender que así como el Cordero cayó en el momento que tenía que callar, y eso, que tenía muchas justificaciones, que tenía mucho respaldo, mucha solvencia para poder hablar, no lo hizo. Entonces, a veces tú y yo tenemos, hermano, tanto que decir, pero el Señor nos dice: ahora calla. Lo hizo el Señor inclusive con algunos hombres de Dios, como pasó con Zacarías, que lo dejó mudo por un tiempo, hermano. Pero ¿por qué razón? Solo por el hecho, hermano, de hacerlo. No, había un propósito en aquello. Entonces creo yo, hermano, que aunque tengas muchas justificaciones, aunque tengas mucha palabra, aunque tengas muchas cosas que decir, hay momentos que el Señor quiere que te comportes como el cordero mudo, como el cordero que no abrió su boca, como el cordero que no hizo nada de esto, sino que por el contrario, hermano, teniendo mucho que hablar, cayó. Entonces yo creo que ese es el tiempo que nos toca a nosotros. Ese es el momento que nos toca a nosotros. Esa es la circunstancia en la cual nosotros estamos atravesando ahora, donde el Señor quiere que aprendamos a callar. Continuemos, hermano, y veamos otra faceta del Cordero. Mire, esto es algo bien precioso. Dice: limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual. Mire, primero, entonces, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego, hermano, el Cordero que enmudeció. Y ahora el Cordero Pascual que ha sido ya sacrificado. Fíjese que cuando hablamos, hermano, del Cordero Pascual, el Cordero que se sacrificaba en la Pascua, recuérdese usted que cuando
el Señor Jesucristo, hermano, iba a participar de la última cena, conocida como la última cena, pero realmente era la Pascua que él iba a participar. Sus discípulos le preguntaron: Señor, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua para que te sientes con nosotros? Y entonces, hermano, él les dijo, les dio instrucciones, usted sabe qué fue lo que pasó ahí, y les dijo: vayan a tal lugar, ahí van a encontrar un hombre que lleva un cántaro en el hombro, y entonces díganle dónde está el aposento donde voy a celebrar la Pascua. Y ellos entraron a la ciudad que el Señor les dijo, hermano, y se cumplió todo lo que el Señor les había dicho. Y entonces prepararon la Pascua, prepararon el lugar, prepararon la Pascua, prepararon el cordero. Entonces quiere decir, hermano, que para hacer un cordero pascual se necesita ser preparado, se necesita una disposición. Y yo veo, hermano, esto en Lucas capítulo 22 versículo número 41, dice: y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, dice, pero no se haga mi voluntad, perdón. Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo, fortaleciéndole, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Mire entonces, hermano, qué tremendo, porque cuando yo veo aquí el cordero pascual, era el cordero que estaba preparado. La Biblia inclusive habla en otro de los pasajes, me parece en la primera carta del apóstol Pedro, que el cordero estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, hermano, que había una preparación, había una disposición. Lo que estaba haciendo Jesús aquí en el monte Getsemaní era, hermano, rindiendo su voluntad, se estaba preparando. Él estaba dispuesto a ir, pero hermano, en su humanidad, él tenía temor, y por eso va al Padre, y por eso le dice: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, hermano, sabe, eso es algo que nosotros tenemos que aprender, porque cada faceta del cordero, hermano, el Señor nos está enseñando algo, y aquí algo que nos está enseñando el Señor es aprender a rendir nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Hermano, eso no es fácil, eso no es sencillo, y por eso le puse este verso 44, porque dice: y estando en agonía oraba con mucho fervor. Es decir que, hermano, no es fácil realmente rendirle, entregarle, disponerle nuestra voluntad al Señor. No es fácil, no es algo sencillo, no es algo que nosotros podamos decir: ya ahorita me hice uno con la voluntad. No, si al mismo Señor Jesucristo, hermano, Él sudaba, y su sudor era como gruesas gotas de sangre. Imagínense qué intensidad de oración, hermano, estaba haciendo él. Qué aflicción era por la que él estaba pasando. Qué angustia es la que él estaba atravesando en aquel momento, y estaba poniéndose a uno con la voluntad del Señor. Yo creo, hermano, que esta es la ministración que el Señor tiene para nosotros. Dios tiene propósitos grandes en nuestra vida. Dios tiene propósitos extraordinarios para con nosotros, pero es necesario que para cumplir los propósitos de Dios nos hagamos uno con la voluntad. Mire, a veces uno como pastor se da cuenta que hay personas, hermano, que hacen sus planes, desarrollan todo, y cuando ya lo tienen todo, entonces, hermano, van con el ministro, hermano, y le dices que mire, necesito que ore por esto. Es decir, ya todos sus planes están hechos, ya todo lo que él tenía en su mente, en su corazón desarrollar, lo desarrolló, y ahora lo único que busca es la bendición del Señor. Esto es más o menos, me recuerda a aquellas 7 mujeres de las que habla el libro de Isaías, que dice: vendrán 7 mujeres con un hombre y le dirán, vamos a vestir nuestra propia vestidura, vamos a comer nuestro propio pan, solo déjanos llevar tu nombre. Es decir, nosotros lo vamos a hacer todo, lo único que queremos es tu respaldo. No, es que las cosas no son así. Jesús
no fue con el Padre y le planteó un programa, le planteó un plan, le detalló, hermano, la visión que él tenía, y después le dijo: Padre, solo fírmame aquí abajo de visto bueno. No, las cosas no son así, hermano. Lo que el Señor quiere es que aprendamos a rendir nuestra voluntad a Él, que nos entreguemos a Él, porque ahí se van a cumplir los propósitos. Y recuerda que Dios, los planes de Dios para nuestra vida son planes de bien, son planes de prosperidad, son planes de paz, son planes de bendición. Pero para que esos planes se cumplan, hermano, necesitamos aprender a rendir nuestra voluntad al Padre. Aleluya. Ok, continuemos. Veamos otra faceta del Cordero. Recuérdese, número 1, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Número 2, el Cordero mudo, y que hay tiempos que nosotros tenemos que aprender a callar. Número 3, el Cordero pascual. Ahora aquí veamos lo que dice Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Cordero inmolado. Fíjese, hermano, qué tremendo, porque la palabra inmolar significa matar, significa masacrar, significa mutilar, significa herir. Entonces, esto, hermano, tenemos que entender que la administración que Dios trae sobre nuestra vida, y veámoslo aquí, porque significa herir. Ahora mire lo que dice Isaías 53:4. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido nosotros sanados. Entonces, nosotros, dice aquí, lo tuvimos por herido de Dios. Es decir, nosotros creímos que Dios lo estaba hiriendo, que Dios lo estaba afligiendo, que era por algo que nosotros, que Él había hecho, que Dios estaba. Pero dice, pero Él fue herido por nosotros, fue herido por nuestras rebeliones. Entonces, hermano, ¿de qué nos habla el Cordero inmolado? De la sustitución que Él hizo por nosotros en el sufrimiento. Mire, hermano, qué tremendo sufrimiento el que pasó Jesucristo cuando fue a la cruz. Desde que Él fue apresado, desde que Él le pusieron la corona de espinas, hermano, cada una de esas cosas que sucedió fue un sufrimiento tremendo. Y en la cruz Él está siendo crucificado, hermano, y mientras lo crucifican, otros le decían: si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Y le decían todo tipo de situaciones, y el Señor lo que dijo es: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que dicen ni lo que hacen. Mire qué tremendo, hermano, porque a veces nosotros no nos damos cuenta entonces que esta faceta de lo que nos está enseñando es que nosotros merecíamos la cruz, nosotros merecíamos ese sufrimiento, y ahora el Señor Jesucristo, hermano, en medio de ese sufrimiento, estaba diciendo: si no bajo de esa cruz, es por ti. Es por ti que no bajo de esa cruz. Entonces, Él no bajó de la cruz porque sabía que nos estaba sustituyendo ahí. Por eso llega un momento en la cruz que Él dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Hermano, y nosotros diríamos: ¿y será que el Padre lo desamparó? Por supuesto que sí, porque era el momento cuando el pecado, las rebeliones, las iniquidades y todo lo que nosotros habíamos hecho, hermano, cayó sobre Él. Ese castigo que nosotros merecíamos, ahora cayó sobre Él. Mire, hermano, nosotros a veces pasamos etapas de sufrimiento en nuestra vida y nos quejamos. Pasamos etapas de sufrimiento y decimos: ay, Dios mío, pero es que esto no lo voy a soportar, hermano. Y no nos damos cuenta que el sufrimiento que pasó Jesús fue mucho mayor, mucho, pero, hermano, ni siquiera es comparable a lo que él pasó. Por eso es que la Biblia dice, hermano, que los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar al final del tiempo. Y
también dice la Escritura que si solo en esta vida tenemos puesto nuestra mirada, somos los hombres más dignos de lástima. Entonces quiere decir, hermano, que tenemos que entender. Él no solo nos sustituyó en la cruz, nos sustituyó, digámoslo así, en la muerte primera. La muerte primera, hermano, sería morir, la muerte de cruz. Pero la muerte segunda era ir al lago de fuego, eso lo dice la Biblia. Y Él primero nos sustituyó en la cruz, pero después de eso fue al lago de fuego y ahí también se presentó por nosotros. Y hermano, así como sucedía en el holocausto, porque la sombra de esas dos facetas o de esas dos muertes que pasó el Señor, hermano, nosotros la vemos allá en el tabernáculo de Moisés, cuando estaba el corderito, antes de presentarlo en el altar del holocausto, el corderito se sacrificaba y se sacrificaba en una especie así de marco, se colgaba de las patitas, hermano, en ese marco de madera, se colgaba de las patitas con la cabeza hacia abajo y ahí lo degollaban para que la sangre, hermano, fuera derramada por completo. Eso es figura de la cruz. Yo a ese marquito, eso no aparece en la Biblia, pero sí, hermano, cuando usted ve algunos escritos de los sacerdotes judíos, aparece ahí está, y yo le llamo a eso el sacrificador, que es figura de la cruz. Pero luego iba al altar del holocausto, que es precisamente figura, hermano, de cuando el Señor nos sustituyó a nosotros en la muerte segunda. Y ahí el cordero se tenía que consumir, hermano, 100%, solo quedaban cenizas prácticamente de ese cordero. Y también Jesús fue ahí por nosotros. Por eso, hermano, cuando uno logra entender lo que el Señor hizo por nosotros, donde nos sustituyó, no cabe duda que lo único que va a brotar, hermano, es gratitud en nuestro corazón al saber que merecíamos todo aquello nosotros. Sin embargo, Él dijo, no te preocupes. Yo voy a ir por ti, no te preocupes, yo te voy a sustituir en la cruz, yo te voy a sustituir en el holocausto. Hermano, si eso es maravilloso, si eso es precioso, si eso, entender eso nos lleva a otra dimensión. Entonces, ¿cuál fue la administración aquí? Entender que fuimos sustituidos, que el Señor, hermano, no nos dejó que nosotros pagáramos porque no hubiéramos soportado el sufrimiento. Él fue por nosotros, hermano, y al ir por nosotros, hermano, definitivamente fue algo que merece que de nuestro corazón broten acciones de gracias para con el Señor. Avancemos. Veamos otra faceta del Cordero. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Dice que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. El Cordero digno. Entonces, primero vimos el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El Cordero que enmudeció. Hermano, aleluya, el Cordero que enmudeció, ¿verdad? Y nos enseña cómo nosotros tenemos que enmudecer. El Cordero Pascual es el Cordero que está dispuesto, es el aprender a rendir nuestra voluntad. Luego el Cordero inmolado, el Cordero que fue herido, el Cordero que fue masacrado, el Cordero que fue mutilado, dice ahí, hermano, en el original. Ese Cordero nos enseña a nosotros que fuimos sustituidos. Ahora el Cordero digno. Mire, hermano, la dignidad del Cordero. Miremos lo que dice Juan capítulo 10, verso 19. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí del Padre. Mire, la dignidad tiene un precio. Y el precio de la dignidad del Señor Jesucristo era su propia vida. Era rendir su propia vida. Pero hermano, no de una manera impositiva, sino de una manera voluntaria, porque eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Aquí dice, yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Entonces quiere decir, hermano, que Él no fue a la cruz, de una manera impositiva, no fue a la cruz, hermano, porque el Padre, o vas, no.
sino que, hermano, cuando él rindió su voluntad, entonces le preguntó: Padre, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Y el Padre le dijo: mi voluntad es que tú mueras por la humanidad. Ok, Padre, si eso es lo que a ti te agrada, yo, aunque temo el sufrimiento que voy a pasar, aunque hay temor por el dolor que voy a pasar, yo lo que deseo es poder agradarte, es poder hacer tu voluntad, es poder complacerte a ti. Yo me deleito en complacerte a ti. Eso es porque, hermano, en el mismo libro de los Salmos estaba escrito: porque yo he venido para hacer tu voluntad, porque el hacer tu voluntad me ha agradado. Entonces, mire, hermano, nosotros tenemos que aprender. El precio de la dignidad del Señor fue rendir su propia vida de manera voluntaria. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender a hacer. Vamos a hacer algo, hagámoslo de manera voluntaria. Por ejemplo, si tú vas a servirle al Señor, que no sea porque te obliguen, que no sea porque te presionan, que no sea porque, hermano, ya estás en un calendario, qué sé yo, ya te dijeron que tienes ese privilegio y entonces le vas a servir. Sí, pero ¿cómo le estás sirviendo? Porque la dignidad del Cordero está en dar, pero en dar de manera voluntaria. En este caso, el precio estaba en dar su propia vida. Entonces, si tú vas a hacer algo para el Señor, qué triste que lo hagas, hermano, porque te están empujando, porque te están presionando, porque te están motivando. No, no, no. Si vas a hacer algo, hazlo, hermano, de manera voluntaria, porque eso es lo que agrada al Padre. Por eso es que la Biblia, inclusive hablando de la humillación, hermano, miren, Jesucristo todo lo que lo hizo de manera voluntaria, porque dice la Biblia que cuando se humilló a sí mismo, hermano. Entonces Él sabía, conocía la necesidad que había de poder humillarse, y entonces se humilló. Y la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo levanta. Dios lo levanta. Entonces es tiempo que nosotros aprendamos a pagar el precio de la dignidad, porque mire, nosotros vamos, hermano, a participar de la Santa Cena hoy. Al finalizar esta administración, vamos a participar de la mesa del Señor. Pero ¿sabe qué es algo que tenemos que aprender, hermano? A rendir las áreas de nuestra vida de una manera voluntaria. Porque hoy venimos a decirle: Señor, aquello que no te agrada, aquello que no se apega a tu voluntad, por favor, arráncalo, por favor, quítalo, Señor, de mí. Sí, amén. Pero ahora el Padre nos pregunta: ¿y tú estás dispuesto a rendir esas áreas? Porque una cosa es que tú no puedas controlar algo, porque quizás hay algo más que te está empujando, hermano, a hacer lo malo. Porque Pablo lo decía: porque el bien que está en mí no hago, sino que el mal que está en mí es lo que termino haciendo. Es decir, había una fuerza que lo empujaba, hermano. Una ley, pues puede ser una ley en los miembros que lo empujaba a hacer algo. Sin embargo, hermano, está a la disposición. ¿Anhelamos nosotros realmente, hermano, rendir esas áreas? ¿O ni siquiera deseamos, hermanos, rendir esas áreas? Porque ahora vamos a participar de la mesa del Señor, ahora nos vamos a rendir delante del Señor, y gloria a Dios por eso. Pero la pregunta es: ¿y será que nosotros estamos con la disposición? Porque ese es el precio de la dignidad. Recuérdense que la mesa del Señor, o para participar de la mesa del Señor, la Biblia dice que lo debemos de hacer de una manera digna. Cada uno júzguese a sí mismo y entonces coma del pan. Juzgarse a sí mismo significa que nazca de tu corazón el poder juzgarte, el poder rendirte, el poder decirle: Señor, aquí estoy. Señor, necesito un cambio, necesito que tú hagas algo conmigo. Aquí estoy, ayúdame, Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y entonces, cuando nosotros vamos de manera voluntaria a rendirnos delante del Señor, definitivamente, hermano, ahí el Señor entonces nos va a tomar a nosotros como dignos, y al tomarnos como dignos, entonces la administración de su mesa va a traer un efecto extraordinario sobre nuestra vida. Avancemos. Mire esta otra faceta, aleluya. Apocalipsis capítulo 7, verso 17. Entonces llevamos 5 facetas. Recuérdese: número 1, el Cordero de Dios que quita el pecado. Número 2, el Cordero que enmudeció. Número 3, el Cordero pascual. Número 4, el Cordero inmolado. Y número 5, hermano, este que acabamos de ver, que es el Cordero digno. Ahora vea lo que dice Apocalipsis 7:17. Pues el Cordero
en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. El cordero que ahora se convierte en pastor. El cordero pastoreado primero por el Padre, ahora él pastorea también a sus corderos. Y mire, entonces aquí, hermano, vamos a contextualizarlo con lo que dice la palabra en Juan capítulo 10, verso 4. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. El cordero pastor, hermano, es el cordero que nosotros necesitamos reconocer la voz de nuestro pastor. Mire, hermano, qué tremendo, porque el Señor nos enseña a nosotros que Él siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad, a oír la voz del Padre. Cuando el Padre le dictaba algo, Jesucristo estaba dispuesto. Y aquí me viene a la memoria cuando el Señor iba a escoger a sus 12 discípulos. Hermano, si Jesucristo fue con el Padre a orar y a pedirle al Padre que le dictara los nombres de aquellos que tenían que estar con Él, y hermano, y pasó toda la noche orando, y al pasar toda la noche orando recibió la confirmación de parte del Padre a quienes tenía que llamar, a aquellos 12 que iban a acompañarlo a Él en muchas situaciones, hermano. Y yo pregunto, pero ¿y Jesucristo no era Dios? Pues sí, era Dios, pero también era hombre. Y como hombre llegaba delante del Padre y le preguntaba al Padre, es decir, oyó la voz del Padre constante. ¿Para qué necesitaba orar el Señor? Para oír la voz de su Padre. Por eso es que dice la Biblia, hermano, que constantemente se apartaba a los lugares solitarios para orar, para presentarse delante del Padre, para decirle al Padre, Padre, aquí estoy yo, Padre, ¿qué es lo que vas a hacer conmigo? Padre, ¿qué voy a hacer en tal o cual situación? Mira, Padre, ¿cómo resuelvo eso? Hermano, estaba siempre dispuesto, y como estaba siempre dispuesto, entonces el Padre siempre le daba, hermano, la palabra adecuada, el consejo adecuado, hermano, para que él pudiera ser guiado. Y entonces esto es algo que nosotros debemos de aprender, hermano, a reconocer la voz de nuestro pastor, a reconocer la voz que nos va a guiar. Por eso dice aquí, hermano, en el verso 7, 17 del capítulo 7 dice, el cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará. Pero ¿cómo los va a guiar, hermano, si no están oyendo la voz? Él sale delante de sus ovejas, Él va delante de sus ovejas, y al ir delante de sus ovejas, hermano, lo que va haciendo es guiándolas. Él va declarando su voz, y al declarar su voz nos va presentando a nosotros una dirección. Entonces este es el tiempo que nosotros tenemos que aprender a oír la voz del Señor. Hace, hermano, casi un mes creo que estuvimos hablando precisamente del tema, oyendo la voz del Señor, cómo se manifiesta la voz del Señor, cómo es que el Señor nos habla a nosotros. Tenemos que distinguir la voz de Él, tenemos que aprender a oír la voz de Él, porque al oír la voz de Él, entonces vamos a ir sobre seguro, vamos a ir sobre una dirección, no nos vamos a desviar ni a derecha ni a izquierda, hermano, sino que vamos a estar firmes, vamos a caminar con el Señor, y eso nos va a ayudar para que nosotros, hermano, podamos darnos cuenta de la importancia que tiene esta faceta, donde el cordero es un pastor, donde el cordero ya tiene otra dimensión, ya no es la dimensión de estar inmolado, de un cordero pascual, de un cordero mudo, de un cordero que quita el pecado, de un cordero digno. No, aquí ya tiene una dimensión de pastor, y como pastor entonces él se presenta, hermano, para poder hacer oír su voz, y al hacer oír su voz nosotros tenemos que aprender a seguirlo. Muchas muchas ovejas dejan de oír la voz de su pastor por estar oyendo otras voces, y al dejar de oír a su pastor, una de las consecuencias que esto les trae es que se pueden desviar fácilmente del caminar del Señor. Por eso yo te invito a que no dejes de oír la voz del Señor, la voz de tu pastor. Sigamos adelante. Apocalipsis capítulo 19. Entonces llevamos seis facetas ya. Hermano, vamos haciendo un resumen. Número 1,
el cordero de Dios, el cordero de Dios que quita el pecado. Número 2, el cordero mudo. Número 3, el cordero pascual. Número 4, el cordero inmolado. Número 5, el cordero digno. Número 6, el cordero pastor. Ahora mire lo que aquí dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Ahora ya no es el cordero pastor, ahora es el cordero que se convierte en esposo, hermano. Y la iglesia del Señor Jesucristo se está preparando para el encuentro con su esposo. Pero mire, en su faceta de esposo, ¿qué dice la Biblia que él hace? Efesios capítulo 5, versículo 25. Esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra, para presentársela para sí una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Entonces veamos, hermano, que aquí él se presenta entonces como el cordero que es un esposo. Pero ¿qué hace el cordero que es un esposo? Dice, hermano, que él se entregó a sí mismo por ella para santificarla y limpiarla en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, esta ministración del Cordero Esposo es la ministración donde Él nos está, hermano, limpiando, nos está lavando, nos está bautizando en su palabra. La palabra lavar ahí en el original, cuando usted la ve, es la palabra bautizo. Hermano, eso quiere decir que hay un bautismo en la palabra. Entonces eso es algo, hermano, la purificación, la limpieza, hermano, de nuestra vida, especialmente de nuestra alma, va a venir cuando nosotros empecemos activados en ese bautismo, en ese anhelo, cuando se empieza a despertar en nosotros aquel amor por la palabra, aquel amor, hermano, por conocer más del Señor. Nos inquieta, nos despierta el Señor a tal o cual hora, hermano, y empezamos a leer su palabra, Señor, y empezamos a orar: dame entendimiento en esto, Señor, por favor, necesito comprender estas cosas, aquí estoy. Y empezamos a clamar y a clamar, y cuando empezamos a clamar, entonces ahí nos damos cuenta que el Señor, hermano, está haciendo una obra de limpieza, nos está santificando, nos está limpiando, nos está preparando, hermano, para ese encuentro maravilloso. En calidad de esposo, Él lo que hace es purificar, es limpiar, pero no puede haber limpieza, hermano, si no hay amor por la palabra, si no hay anhelo por la palabra. Mire, hermano, esa obra el Señor la va a hacer en nuestra vida. Fíjese que cuando nosotros vamos al tabernáculo de Moisés, nos damos cuenta que ahí hay varias, en cada uno de los lugares, en el atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo, hay una dimensión distinta de la palabra. En el atrio está la palabra, hermano, en ese altar de bronce, ¿verdad? Que ya en el templo de Salomón era el llamado el mar de bronce, pero allá en el tabernáculo de Moisés era el altar de bronce. Y hermano, ese altar de bronce servía precisamente para purificar, para limpiar, porque como el sacerdote se ensuciaba sus manos, hermano, con la sangre de los sacrificios, entonces él iba al altar de bronce y ahí se empezaba a limpiar, había una limpieza. Y eso es lo que el Señor quiere, que la iglesia esté purificada por la palabra, pero tiene que haber amor por la palabra, porque más adelante, hermano, ya en el lugar santo ya está la palabra figurada en los panes de la mesa de la proposición. Y eso quiere decir, hermano, que se tiene que despertar el hambre. Pero si primero no somos bautizados con el agua de la palabra, entonces, hermano, nosotros no vamos a anhelar el estar alimentándonos. Y ya en el lugar santísimo, hermano, ya ahí estaban las tablas de piedra que el Señor le había entregado a Moisés. Ahí estaban las tablas escritas con el dedo del Señor. Pero eso ya lleva a otra dimensión. Pero lo que quiero decir es que todo empezaba, hermano, allá en el altar de bronce. Ahí estaba la palabra que limpia. Y eso es lo que la iglesia necesita, estar siendo limpiada constantemente por la palabra del Señor. Ok, finalicemos entonces, hermano, con esta última faceta. Apocalipsis 17:14. Ahora ya no es
recuérdese, llevamos 7 facetas. Número 1, el cordero de Dios que quita el pecado. Número 2, el cordero mudo. Número 3, el cordero pascual. Número 4, el cordero inmolado. Número 5, el cordero digno. Número 6, vamos a regresar aquí, hermano, porque número 6, el cordero pastor. Número 7, el cordero esposo. Y ahora aquí, el cordero vencedor, el cordero victorioso. Dice, estos, Apocalipsis 17:14, pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, escogidos y fieles. Mire qué tremendo, porque si él es vencedor, nosotros también lo somos. Pero la Biblia dice, pero en todas estas cosas, Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces ahora estamos llegando a la última faceta del cordero, el cordero vencedor. Y aquí yo te quiero ministrar tu vida, tu alma, tu corazón, hermano, porque todos en algún momento pasamos por etapas de alguna derrota. Hermano, mire, la guerra no la hemos perdido, pero una que otra batalla siempre las perdemos, hermano. Si eso le pasó al pueblo de Dios, Israel, que cuando iban conquistando la tierra prometida, hermano, tuvieron algunas derrotas. Fueron derrotados contra aquel pueblo que se llamaba Jai, hermano, ahí los derrotaron, pero el Señor en medio de eso les estaba mostrando cosas tremendas. Entonces yo creo que, hermano, tenemos que entender que todos pasamos por derrotas, todos pasamos, hermano, porque una que otra victoria no la alcanzamos. Sin embargo, eso no quiere decir que la batalla esté perdida. La batalla ya está ganada porque el Señor, hermano, obtuvo esa victoria por nosotros, aleluya. Él venció en la cruz del Calvario, él venció en el holocausto, él venció en todas las facetas donde él se presentó, hermano, por nosotros. Él salió victorioso. Entonces, hoy en día necesitamos entender que hay una nueva dimensión, una nueva etapa, y la etapa es que somos más que vencedores. No temas, no te frustres, no te desesperes, porque el Cordero ya venció. Él se presenta también como el Cordero victorioso, como el Cordero vencedor. Todas las naciones, dice en el verso ahí cuando contextualizamos, todas las naciones se levantaron contra él, pero el Cordero los venció, y dice, y los que estaban con él son llamados, escogidos y fieles. Entonces, hermano, esos llamados, escogidos y fieles somos nosotros, hermano. Entonces quiere decir que si él vence, la victoria también es nuestra. Así que cuando nosotros vamos a sentarnos a la mesa del Señor, hay una administración extraordinaria. Nosotros, en el sentido figurado, nos comemos el cordero, nos comemos, porque claro, nosotros ya no es literal. Los israelitas, ellos participaban de la Pascua literal, nosotros ya no. Nosotros de lo que participamos es de la mesa del Señor, el pan y la copa. Pero en el sentido figurado, el Señor mismo dijo, este pan es mi cuerpo y esta copa contiene la sangre del nuevo pacto. Entonces nosotros de la misma manera participamos en el sentido espiritual de ese cordero. Pero lo tremendo es que si el cordero era vencedor, nosotros también somos, y ni siquiera solo vencedor, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, qué extraordinario, porque hermano, cuando tú vienes a la mesa del Señor, te están dando la genética del cordero. La genética del cordero, hermano, que quita el pecado del mundo. Te limpió el Señor del pecado. La genética del cordero que enmudeció, hermano, cuando tenía que enmudecer. De la misma manera, cuando tú enmudeces, el Señor te va a honrar a ti. Es un tiempo de honra, hermano. El cordero pascual es el cordero que tiene disposición a rendir su voluntad. El cordero herido, hermano, es el cordero inmolado, ¿verdad? Es el cordero, hermano, que nos sustituye a nosotros también en todas las etapas. El cordero digno es cuando nosotros estamos dispuestos, hermano, a pagar el precio por esa dignidad, haciendo todo lo que hacemos de manera voluntaria. El cordero
número 6 dijimos el Cordero Pastor, hermano, que nos enseña a reconocer la voz de nuestro pastor para poder seguirlo. El Cordero Esposo, que a través del bautismo de la palabra nos limpia a nosotros. Y luego el Cordero Vencedor. Y aquí te dejo este resumen, hermano, de estas facetas del Cordero, porque cada una de estas facetas es una administración para tu vida. Es una administración saber que el pecado ya te fue quitado. Es una administración contemplar la obra del Señor, sabiendo que cuando tú callas, Él va a hablar por ti, hermano. Es una bendición saber que tú vas a rendir tu voluntad al Padre, y entonces al hacer la voluntad del Padre vas a cumplir con los propósitos de Dios. Entender que Él te sustituyó y ser agradecido con ello. Entender que hay un precio de la dignidad es hacer todo de manera voluntaria, hermano. Es reconocer su voz. Cuando es el Cordero Pastor, vas a reconocer su voz y vas a ser guiado de la mejor manera, hermano. El Cordero como esposo, que, hermano, te purifica en el agua del lavamiento de la palabra. Y el Cordero Vencedor, que a ti te hace también más que vencedor. Aleluya. Esta para mí es una bendición extraordinaria, y esta es la administración de parte de Dios. Tú no eres un fracasado, no eres un derrotado, no eres un frustrado, ni vas a estar deprimido. Tú eres un victorioso, tú eres un vencedor, no por ti mismo, sino por medio de aquel que nos amó. Así que en el nombre de Jesús yo te ministro esta palabra. Y hoy vamos a participar de la mesa del Señor, hermano. Yo espero que usted tenga ya disponibles ahí esos elementos de la mesa del Señor, hermano, y que al tenerlos disponibles, prepárelos, porque en este momento vamos a participar de la mesa. Yo te quiero dar un minutito para que tú puedas ahí juntamente con tu familia, hermano, ministrarles estos elementos, entregarles el pan y la copa a tu familia para que podamos participar. Pero mientras tú estás repartiendo estos elementos, yo te quiero ministrar esta palabra. Vas a comerte el cordero, y cada administración del cordero, cada faceta del cordero es una administración para tu vida. Tú tienes que saber que tus pecados ya no te son imputados, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú tienes que saber que cuando tú callas, Él te honra a ti hablando por ti. Tú tienes que saber, hermano, que cuando rindes tu voluntad, los planes de Dios se van a desarrollar y la bendición que vas a experimentar será grande. Tú tienes que saber, hermano, que Él te sustituyó en la cruz del Calvario en todos tus sufrimientos, aún en la muerte segunda, y que ahora, hermano, tú tienes que ser agradecido con el Señor por lo que Él hizo. Tú tienes que saber que con la dignidad del Cordero, hermano, Él pagó el precio voluntariamente, y eso te hace a ti que también cuando tú te sientes a la mesa vas a ser digno. Cuando todo lo que hagas para Dios lo hagas voluntariamente, tienes que aprender a reconocerlo como el Cordero Pastor que te va a guiar, pero que te va a guiar con una voz, y que tú tienes que aprender a reconocer la voz de aquel que te está guiando de parte del Señor. Tú tienes que saber que como el Cordero Esposo, Él te está purificando por medio del lavamiento del agua por la palabra, y tienes que saber que tú eres más que vencedor. Ya tienes los elementos. Ahora quiero que tomes el pan en tu mano, hermano, y que te prepares para participar de la mesa del Señor. Toda derrota, toda frustración, toda depresión, hermano, que haya venido a tu vida y que te está queriendo estorbar, tú tienes que saber que hoy, cuando participes del pan, esa depresión, esa frustración, esa derrota, hermano, ese fracaso por el cual pasaste y que no te ha dejado levantarte, eso va a caer sobre el cuerpo del Señor y va a morir, hermano, porque el cuerpo del Señor murió. Así que toma el pan con esa convicción y dile: Señor, toma tú mis fracasos, mis depresiones, mis frustraciones, Señor, mis derrotas, y llévatelas en el nombre de Jesús. En este contexto de ministración, quiero que participes del pan en este momento, en el nombre de Jesús.
preséntate delante del Señor. Presenta la copa y dile: Señor, esta copa es el símbolo del nuevo pacto. Y hoy yo vengo, Señor, creyendo que tu genética entra en mí, esa genética de más que vencedor. Yo no soy más derrotado. Tú te llevaste mis derrotas, mis fracasos, mis frustraciones, mis depresiones. Hoy declaro que tu genética de vencedor, victorioso, conquistador, entra en mí, Señor, y que voy a conquistar aquello para lo cual yo fui alcanzado. En el nombre de Jesús, te invito a que en este momento participes de la nueva genética, la genética del vencedor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Dale gracias al Señor en este momento por todo lo que Él ha hecho y por lo que hará en tu vida. Agradécele de una manera muy especial porque Él te está ministrando cada faceta del Cordero, la está ministrando en tu vida. En el nombre de Jesucristo. Lo creemos, lo declaramos que así es y que así será. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te guarde. Que Dios prospere tu vida. Y si tú deseas aceptar a Cristo, vamos a hacer una oración en este momento. Si tú quieres aceptar a Cristo también, vamos a presentar tu vida delante del Señor. Él te va a eliminar todo aquello que ha estado estorbando tu vida. Déjame para finalizar hacer esta administración. Señor Jesús, yo vengo delante de ti reconociendo que he fallado, que te he pecado y que me he apartado de ti. Pero hoy te pido perdón y te pido por favor, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, que se cumpla tu palabra en mí, Señor, que tú me perdonaste, me salvaste, me vas a restaurar y me vas a librar de toda tentación. Reconozco que tu sacrificio es suficiente para que yo alcance ese perdón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te guarde y no te olvides que hoy en la tarde tenemos nuestro segundo servicio a las 5 de la tarde. Te esperamos. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.